Hola, tío. La, ya. Entonces, aquí en este video vamos a ver reflexión del sonido y del eco. ¿Okay? Lo voy a mutear. Yo les voy a explicar lo que está pasando. Bien. Entonces, la ley de la reflexión es algo que es muy claro en la luz, por ejemplo, y lo vimos ayer con el experimento de los láser. Pero también ocurre con las otras ondas, en particular ocurre con esta, que es una onda de sonido. Bien. Entonces aquí tienen ustedes sonido que viaja hacia un obstáculo, que en este caso parece ser una muralla, y la onda incidente, que es la que está dibujada en amarillo, rebota y se ve reflejada, perdón, con respecto a la normal, que recuerden que era esta línea perpendicular a la superficie donde rebotaba, y se devuelve en esa línea roja que es la onda reflejada, y ambas flechas forman el mismo ángulo con respecto a la normal. Bien. El ángulo y el ángulo de incidencia es el mismo el ángulo reflejado, o el ángulo de reflexión, ¿bien? Que es el ángulo R. Eso entonces se cumple para la luz, para el sonido y para cualquier otra onda que ustedes encuentren. Bien. Y esto claramente quiere decir, respondiendo a una pregunta que tenía Vicente ayer, que si ustedes dirigen la onda directamente hacia el obstáculo, se va luego a devolver en la misma dirección. Aquí ustedes pueden hacer un experimento, si es que tienen un par de bombillas, idealmente con bombillas de metal o algún otro tubo, por ejemplo tubos de PVC, pero tienen que ser tubos huecos, ¿ok? Ustedes pueden ponerlos en una forma de V y poner en el extremo de uno de ellos, en el caso del video va a ser en el extremo de la izquierda, algún aparato que emita sonido, que eso va a estar representado por el reloj acá. En el otro extremo ustedes ponen su oído y si es que dejan el tubo de reloj quieto y comienzan a variar el ángulo del tubo que está cerca de su oído, se pueden dar cuenta que va a llegar a un punto en donde se escucha muy bien el sonido del reloj. Y es en ese punto en donde ustedes han encontrado el punto perfecto de la reflexión, donde el ángulo que forma el tubo es el mismo, del reloj es el mismo ángulo que forma el tubo donde ustedes pusieron su oreja. ¿Sí? Eso también funciona como con ese teléfono, con el cable, con el cablecito o con el, ¿cómo se llama? Con el hilo que se hacía con los perros. No, ahí no hay reflexión, ahí hay solamente transmisión de una onda. La onda viaja a lo largo del hilo de la lana que ustedes usaran para poner entre los vasos. Bueno, entonces, cuando ustedes encuentren ese punto donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, van a escuchar el aparato que ustedes eligieron para generar sonido perfectamente. Bien, vamos a ver cómo esto se aplica al eco, que era una de las propiedades que una de sus compañeras mencionó ayer, que es una consecuencia de la reflexión del sonido. El eco entonces es la repetición del mismo sonido muchas veces. Ustedes hablan o gritan algo en un espacio cavernoso, un espacio cerrado, y el reflejo de eso va a llevarles muchas veces. Que eso puede ocurrir en un cañón o en un pozo. Bien, entonces ustedes aplauden, el sonido viaja, choca con el obstáculo y ustedes lo van a poder escuchar nuevamente. Esto ocurre porque el sonido viaja más o menos rápido, pero viaja a una velocidad a la que podemos notar qué tan rápido viaja esa velocidad. Porque en este caso el sonido viaja primero como la flecha amarilla y al rebotar rebotan las flechas rojas. Y llega un punto entonces en el que se nos devuelve. Y si esto ocurre en varios obstáculos distintos, podemos escuchar el eco varias veces porque el sonido queda rebotando adentro de estas cavernas o adentro de los pozos. Después el video habla de ciertas cuestiones de temperatura que no es tan relevante para el curso. Pero básicamente lo que ocurre, no voy a entrar en detalle en eso, es que a distintas temperaturas la velocidad del sonido es distinta en el aire. Bien. Entonces así es como opera el eco. Aparte de eso, quería que viéramos algunos de estos videos de la reflexión de la luz y de la refracción de la luz, que después los vamos a poner en práctica cuando veamos formación de imágenes en lentes o espejos. Entonces, cuando ustedes tienen un cuarto iluminado con alguna fuente, podemos identificar dos tipos de objetos. Objetos luminosos, que generan su propia luz, ampolletas incandescentes, ampolletas fluorescentes o velas,
Y hay otros tipos de objetos que no generan su propia luz. Como por ejemplo murallas, sillas, entre otras cosas. Perdón. Entonces, ¿cómo es que vemos esos objetos si no generan su propia luz? Los vemos porque hay luz de otros objetos que los ilumina. En la superficie de los objetos no luminosos la luz rebota y después nos puede llegar hasta nuestros ojos. Entonces, muy importante para que podamos ver objetos que no pueden generar su propia luz es la reflexión. Y objetos como estos generan luz en todas las direcciones posibles. Bien, entonces por ejemplo tenemos esa ampolleta y si se fijan ilumina en todas las direcciones. No es como un láser que apunta solamente en una dirección, sino que en todas las direcciones posibles, que están aquí representadas con esas flechitas, viaja la luz generada por un objeto luminoso. Y lo va a hacer constantemente. Entonces cuando esa luz se encuentra con un obstáculo, esa luz, ese rayo de luz se va a reflejar y puede entonces llegar hasta nuestros ojos. Bien, por ejemplo, ustedes me ven a mí que estoy iluminado por la luz que entra por la ventana. Bien, entonces estas líneas rectas son rayos de luz que se dibujan exactamente. Un rayo de luz es una línea recta a lo largo del cual viaja la luz. La luz emitida por un objeto luminoso viaja en todas las direcciones. Les estoy traduciendo lo que dice acá en inglés. Entonces, por ejemplo, la luz de esta ampolleta viaja, disculpen, choca con el piso y luego se devuelve. Bien, perdón, se le devuelve, se refleja. Entonces, eso permite que podamos, no sé, ver el piso de uno de nuestros hogares. Y aquí ocurre entonces lo que habíamos visto antes, que un rayo incidente de luz se refleja en el límite de la superficie, o sea, en el límite del aire con el piso, y por imperfecciones lo que puede pasar es que esto no siempre se refleja en la misma dirección. Como ustedes vieron, podían ocurrir algunas reflexiones en los otros rayos que estaban marcados con las líneas segmentadas. Bien. Pero normalmente lo que ocurre es que el ángulo de incidencia es siempre igual al ángulo reflejado. Que recuerden que era el ángulo que se formaba entre el incidente y la normal. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en el caso de que la luz o la onda que se transmite, en este caso la luz, se refleja en un objeto el cual también como produce luz? Ah, se suman. Se suma las dos. Si es que la luz que se está reflejando es más potente que la luz que está generando, por ejemplo, la ampolleta, puede que veas más la fuente principal, entre comillas. Si no, vas a ver la ampolleta. Puedes probarlo. Si es que tienes alguna ampolleta en tu casa, intenta iluminarla con la linterna de tu teléfono. Bien, entonces aquí se refuerza la idea. Ángulo de incidencia es siempre igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es el ángulo hecho entre el rayo incidente y la normal, y que lo llamamos I o alfa I. El ángulo de reflexión es el que está entre el rayo reflejado y, y la línea normal, que es R en este caso, o alfa R. Y en la mayoría de los casos, entonces, y en todos los casos que veamos acá en el curso, esto es idéntico, ¿ok? I es igual a R, o alfa I es igual a alfa R. ¿En qué casos puede parecer que esto no sea así? Cuando la superficie es microscópicamente rugosa y tengamos reflexión de algo que salga para todos lados. Pero no se preocupen, en los casos que vamos a ver en el curso, siempre se va a cumplir eso. Bien, aquí esto avanza un poco, dándose vueltas más o menos es lo mismo. Eso no es relevante. Esto es importante. No se dice explícitamente, pero pueden tenerlo en consideración. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están todos en el mismo plano. O sea, si es que, imagínense que estamos dibujándolo aquí, o un rayo viene paralelo aquí en mi mano, no va a salir disparado hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla, sino que va a ocurrir dentro del mismo plano, como ustedes pueden ver acá. Déjenme mostrarles esto que pasa antes de que gire. Bien, entonces, para mostrar que esto ocurre en el mismo plano, en la animación aquí va a girar un momento. No puede salir el rayo reflejado hacia afuera, entre comillas, de ese plano que giró. Bien, todo ocurre dentro del mismo plano. O sea,
no se modifica la dirección hacia los lados que tiene el rayo incidente, solamente se modifica la dirección hacia adelante, que en vez de estar viajando hacia abajo, luego comienza a viajar hacia arriba. Bien, y también vamos a ver un video de un experimento de esto, en caso de que lo quieran probar en sus casas. Voy a prender los subtítulos acá. Entonces en el video previo vieron las leyes de reflexión, bla, bla, bla. Entonces aquí pueden estudiar las reglas de reflexión. Bien, lo que necesitan es una superficie, una hoja blanca, una hoja de bloc puede ser, por ejemplo, y una peineta. Bien. Y cubran todos los espacios entre los dientes, excepto el del medio, ¿ok? Como se ve en el video. Bien, tomen un pedazo de cartón, una hoja, algo así, y tapen la peineta, excepto uno de los espacios entre los dientes. Idealmente usar papel negro o oscuro para que no se pase. Bien. Y tienen que encontrar alguna manera de ponerla parada a la hoja blanca. Entonces, si iluminan con una linterna a través de ella, lo que deberían ver es entonces que pasa solamente luz a través del espacio muy delgadito que ustedes dejaron. Luego pueden poner un espejo y deberían ver que el rayo de luz se refleja. Si es que tienen un láser, esto es más claro todavía, ¿ok? Pueden jugar con un láser, con un espejo, pero esto es una manera casera de simular algo parecido a lo que pasa con un láser, ¿bien? Porque así pueden ver solamente una parte muy delgadita del rayo de luz que sale de la linterna. Y de hecho, si es que quieren hacerlo un poco más preciso, pueden incluso hacer marcas en esta superficie blanca para que ustedes vean que efectivamente los ángulos son los mismos. Si es que quieren, perdón, jugar con un transportador u otras cosas de ese estilo. Bien. Así se va a ver desde arriba entonces. Ustedes pueden probar haciendo distintas mediciones, como dice acá, e ir haciendo una tabla y llegar a sus propias conclusiones, ¿bien? Que deberían ser más o menos las mismas que vimos antes, que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo reflejado. Bien. Así que si es que se motivan, si es que tienen tiempo, ganas y quieren hacerlo, adelante. Y había algo más que quería mostrarles Entendido, acá. lo voy a anotar. Esto de todas maneras, si es que quieren buscarlo, bueno, ese es el título del video y se lo voy a mandar en el chat en un momento. Y, ¿dónde es que lo que está aquí? Acá, esto. Y vamos a ver ahora un poco de refracción de la luz, para complementar lo que vimos ayer. Entonces, ya estudiamos la luz que ocurre cuando pasa, perdón, que ocurre con la luz, perdón, cuando choca con un medio a otro, y vamos a ver qué ocurre ahora cuando la luz se transmite a través de un medio, que ese es el caso de la refracción, que vimos ayer que ocurría porque se desviaba cuando pasaba de un medio a otro por un cambio de velocidad, que vimos el ejemplo con los carritos de supermercado y las ruedas que se movían a distinta velocidad en un medio que en el que viajaba más lento. Bien, entonces un objeto opaco, como por ejemplo un objeto opaco, como por ejemplo un cuerpo humano, la luz no puede pasar a través de nuestros cuerpos y se va a reflejar. Bien, un objeto transparente puede transmitir la mayoría de la luz, bien, como por ejemplo una ventana, un vidrio, el cristal de nuestros lentes. ¿Okay? Entonces, típicamente se da el ejemplo de la reflexión en espejos y la transmisión en lentes de vidrio o de algún otro material transparente. Entonces, esa transmisión de la luz o de cualquier onda en general, lo que va a ocurrir es que pasa de un medio a otro y al cambiar de velocidad cambia su dirección, como vimos que pasaba ayer. Entonces tenemos aquí un ángulo de incidencia y un ángulo reflejado que no son el mismo, bien, un ángulo de incidencia, perdón, un ángulo transmitido o refractado, esto no es reflejado, porque no hay reflexión. Entonces en este caso los ángulos no son los mismos, hay una ley matemática que los relaciona, pero no lo vamos a ver porque se involucra matemática que ustedes no conocen, bien, pero no se preocupen. Entonces, cuando un rayo de luz llega aquí, como lo vimos ayer, la luz se va a desviar, no va a salir en el mismo ángulo que estaba antes, ni va a seguir derecha, sino que se va a desviar un poco. Y una vez que pasa del aire al vidrio, entonces ocurre este cambio de velocidad y luego el cambio de dirección. Y después recuerden que también, cuando pasaba desde el vidrio al aire nuevamente, ocurría nuevamente este cambio de dirección. Desde la luz que viaja hacia acá, después se iba a desviar. Bien, estos dos
medios, también se les relaciona con nombres como el medio incidente, que tiene que ver con el ángulo de incidencia, y el medio refractivo, que es donde cambia la dirección de la luz. Entonces aquí en este caso pasamos de aire a vidrio, hay un cambio de velocidad y por lo tanto un cambio de dirección, y luego de vidrio a aire, un cambio de dirección y por lo tanto un cambio de velocidad. Y en este caso, en el vidrio, la luz viaja más lento que en el aire, y por lo mismo se pega una frenada y el ángulo disminuye con respecto a lo normal. Mientras que cuando pasamos de vidrio a aire nuevamente, la luz puede acelerar nuevamente y ocurre un pronunciamiento mayor de su ángulo. Aquí están los conceptos nuevamente. Ángulo de incidencia es el ángulo en el que la luz entra con respecto a lo normal, y el ángulo de reflexión, o el ángulo refractivo o refractario, depende de cómo lo puedan encontrar, es el ángulo que hace la onda refractada con respecto a lo normal. Entonces, ese es el último video, ¿sí? Porque los otros los vamos a ver cuando estemos viendo refracción de la luz en lentes, que esa es una materia completamente aparte. Profe, aquí alguna pregunta. Una pregunta, perdón, no la vi recién. ¿Por qué entre el espejo el láser o la luz rebota? Buena pregunta, porque las dos opciones que tiene la luz es pasar a través de un objeto o que parte de la luz se refleje. Entonces, como las superficies, como un espejo o nuestro cuerpo, no pueden, la luz no las puede atravesar porque no son transparentes, la luz rebota, no le queda otra opción. Vos puedes imaginártelo, y de hecho vamos a estudiar la luz como esos modelos, como si la luz estuviera compuesta de muchas pelotitas que están llegando a una superficie. Y al llegar a una superficie a través de la que no pueden pasar, como por ejemplo un espejo, van a rebotar. Mientras que hay otras superficies, como por ejemplo un vidrio, a través del cual las pelotitas, entre comillas, de la luz pueden pasar sin problema. Así que depende de qué tipo de materiales y si es transparente o no. Profesor, si alguna onda nos traspasa, ¿nos causaría algún daño? Sí, hay ondas que pueden ser muy dañinas para el cuerpo. Los rayos ultravioleta, los rayos X son muy dañinos para el cuerpo. Las otras, de luz al menos, no tanto. Las ondas de sonido también pueden ser muy dañinas para el cuerpo, sobre todo los ultrasonidos, que son sonidos de muy alta frecuencia, y si es que tienen un volumen muy alto. ¿Qué más? Hay ondas infrarrojas, por ejemplo, que el cuerpo humano siente como calor, que también, si es que son muy intensas, te pueden hacer daño. Pero en general, ondas, por ejemplo, las visibles, no te van a hacer daño. Las ondas de telecomunicaciones, no hay... como son tan nuevas, no hay mucha evidencia que diga que efectivamente puedan hacer tanto daño como las del teléfono o otras cosas así, porque eso no es tan claro, Profe, traspasando todo el tiempo. Y aquí un momento, y aquí Yanira dice el mismo viento en ondas gigantes, claro, pero esas no te atraviesan. La pregunta de Steven era si es que una onda te traspasara. Bien, ahora sí, ¿quién quería hablar? profe, yo he visto que bien, como hace como, no sé, 30 o 20 años, vi como unas cosas así como que había que ver en mi anterior colegio de una tortura que hacían con un tipo de coso que hacía como un tipo de onda, lo que hacía que la gente tuviera tanta presión de que bueno, se morían por lo que producía. Bueno, no es un método de tortura muy bueno si la gente se muere. La idea de la tortura es que no se mueran. No, pero se Pero tomaba tiempo, pero ¿cómo decirlo? Era doloroso para la persona. No sí, puedo decirlo todo, si no me... Uf. lo que yo creo que eso puede decir es que, claro, eran ondas de ¿Qué puede sonido. hacer Si es que algo? las ondas de sonido Sí, eran son muy fuertes, puedes causar ondas de, daño. ondas de sonido ultrasónica eran. Sí, Que el era como una ultrasonido caja sí. y lo que hacía era como que te sangraba los ojos, te salía sangre también en la oreja. No sé, pero sí, el sonido puede ser muy dañino, sobre todo el sonido a muy alto volumen y que el cuerpo humano no puede escuchar. ¿Ese era Como ya les ultrasónico? dije, los ultrasonidos, sí, los ultrasonidos son muy agudos y el cuerpo humano no los puede escuchar.
Entonces es difícil identificarlos, pero si es que te llegan durante mucho rato, te pueden causar daño. De hecho, hay terapias para el cáncer o para algunos tumores, no, para los cálculos, eso, para los cálculos que utilizan ultrasonido, que de hecho pueden ser tan intensos que los cálculos son piedritas que les salen en los órganos. Entonces eso, si es que se hace muy, muy, muy focalizado, puede hacer vibrar tanto esa piedrita que se rompe. Entonces imagínense que les puede hacer a otras partes de su cuerpo si es que está usado de manera no tan responsable. Vicente también tenía una pregunta. Parece que no. Bien, jóvenes, más preguntas con respecto a eso. Como les decía, esto es más o menos cortito porque teníamos la clase de la semana pasada nomás. Profe, O sea, la clase de ayer. Matilda, hola. hola. Si se supone que la luz no puede atravesar el cuerpo humano, ¿qué pasa con las resonancias magnéticas y los mismos ultrasonidos? Excelente pregunta. Bien, la luz visible no puede atravesar el cuerpo humano, pero de la luz de otras longitudes de onda, que eso vamos a ver que hay distintos tipos de luz, no solamente la luz visible, sí puede atravesar el cuerpo humano, como por ejemplo los rayos X. Los rayos X son un tipo de luz que no es visible, pero que puede atravesar el cuerpo humano. Los tejidos blandos del cuerpo humano al menos, no puede atravesar los huesos, así que por lo mismo los huesos salen en la radiografía. Las resonancias magnéticas también es otro tipo de radiación que no es luz visible, pero sí, muy bien, hay luz que puede atravesar el cuerpo humano. Profe, lo No la luz de visible. ¿Sí? los espectrofrómetros, ¿qué son? ¿También son como de ¿Qué onda de cosa? luz? Espectrofrómetro. Eso no sé si existe. De haber leído mal. A buscarlo por Google. Existe espectrofotómetro. Quizás te faltó Eso una era lo que sílaba. dije. No, no Ah, dijiste pero eso. profe, una sílaba nada más, una sílaba. Una sílaba hace mucha diferencia. Un espectrofotómetro sí, es un instrumento con el que para medir la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución de muestra. Sí. ¿Eso podría hacer daño? No, es un instrumento que, bueno, o sea, te va a hacer daño si es que se lo tiras en la cabeza a alguien porque es bastante grande, pero no te puede hacer daño en sí porque lo único que hace es medir, no emite ondas, Solamente mide. solamente ¿Profe? las mide. Sí, ¿sí, Vicente? ¿No íbamos a revisar los cálculos de la prueba también, a ver cómo se hubiesen realizado todo eso? No, preferí que no. Preferí no darle más preocupaciones con respecto a eso y que pudiéramos conversar de la materia ahora. Profe, ¿va a dar la prueba? Voy a dar las notas eventualmente. Yo tengo una política que es mientras más me pregunten, más me demoro en entregar las notas. Vaya. Entonces vamos a preguntarle hasta fin de año. Así no está la- Bueno, ok. No. Si es que así lo prefieren. Ok, jóvenes, ¿más preguntas con respecto a la materia o alguna otra cosa que tenga que ver un poquito con esto? ¿Qué pasa si la luz se amplía con algo? ¿Se puede? Sí, bueno, no sé si ampliar, pero se puede concentrar. Por ejemplo, con la lupa tú puedes concentrar la luz para quemar algo. Y eso puede ser dañino para la persona. Si es que estás quemando a una persona, sí. Si es que estás quemando un papel, Pero ¿atraviesa la luz a la persona o no? no, no porque es luz visible. Lo que va a hacer es quemarla. Steven dice, ¿por qué la luz puede viajar por el espacio? Porque no necesita, a ver, hay otras ondas, como por ejemplo el sonido, que se basan en que hay átomos que le están pegando, o moléculas que le pegan unas a otras y así viaja el sonido. En cambio, la luz lo que hace es que es su propia partícula la que va viajando por el espacio. Entonces no necesita un medio para viajar como las otras, que necesitan una onda de sonido. Son partículas en movimiento y esas partículas son de las que ya existen acá en la Tierra, como el aire o el micrófono de estos audífonos y luego todo el sistema de sonido, o los parlantes o audífonos que son ustedes, ¿bien? En cambio, la luz está hecha de sus propias partículas que pueden viajar independientemente por el espacio, ¿bien? Alondra y Vicente tienen aquí un jueguito con el micrófono, no sé si quieren hablar o no. Profe, ¿Sí? yo sé de una cosa y que le pasó a un tío mío, de que se murió por cáncer al sol. Cáncer a ¿Será la piel, cáncer a más la bien dicho. piel? Cáncer ¿Sí? a la piel. De ¿Sí? que cuando él salía y le daba un poco de solcito nada más, se le formaban con unas pelotitas como de grasita o algo así de extraño
y se le Bien. explotaban a cabo de un rato. Eso fue por su culpa, por estar todo el rato sin bloqueador ni nada, y él vivía en una parte de playa. Y sin Y preocuparse, le gustaba exactamente. quemarse la piel. Claro, ahí lo que ocurre es que el Sol emite rayos de luz no solamente en ondas visibles, sino que también ultravioleta. Y el ultravioleta es más energético que el visible y por lo tanto tiene potencial para hacer daño al cuerpo a un nivel celular. O sea, las células, en particular en este caso las células de su piel, que son las que reciben la luz del Sol, les afecta el ADN y se los corrompe. Entonces una célula con ADN corrupto que se comienza a multiplicar puede generar tumores cancerígenos. Y eso entonces genera cáncer de la piel. El cáncer de la piel es bien Entonces, agresivo porque se puede viajar bien rápido. más o menos lo atraviesa. No, no lo atraviesa. Oh. Otra pregunta, Steven, que tiene que ver con la pregunta que decía Hans recién. ¿Por qué la luz de los láseres pueden quemar materiales? Porque el láser es un rayo de luz muy concentrado, muy concentrado. No es como una ampolleta que emite luz en todas direcciones, sino que las emite en una dirección muy en particular. Por eso el láser apunta a un puntito tan preciso. Y al ser tan concentrado, puede causar daño en materiales. Por ejemplo, los láser, incluso los láseres rojos, los más baratos, pueden causarle daño a sus ojos. Bien, con los láser verdes o unos un poco más potentes, ustedes pueden probarlo, pueden incluso algunos reventar globos, porque pueden dañar la membrana del globo, entre otras cosas. Bien, así que tengan mucho ojo si es que tienen acceso a uno de esos, no apuntárselo a los ojos, no andar jugando de apuntárselo a los ojos de otras personas u otros animales, porque pueden causar un daño. Bien, ¿Profe? sí. Y en el caso de eso, ¿cómo se llama? Láser que llegan hasta, supuestamente hasta la luna, son muy dañinos, ¿no? Sí, obviamente, si es que puede viajar 385 millones de kilómetros, tiene que ser bastante potente para que pueda llegar hasta allá, entonces, claro, te va a hacer mucho daño. Los láser verdes que aparecen en las protestas, por ejemplo, o se usan en astronomía recreativa, esos no llegan a la Luna por si acaso. Se ven que llegan muy lejos, pero tienen un alcance de un par de kilómetros nomás. Así que no es que lleguen al espacio. Sí hay, eso sí, sí hay láseres que han desarrollado institutos tecnológicos u otras cosas así que pueden llegar a la Luna. Así, por ejemplo, se mide la distancia a la Luna. La distancia a la Luna, la medición más precisa que hay, se logró con un espejo, una superficie que refleja la luz que está en la Luna, que la dejaron allá las misiones que fueron en los 60 y 70. Dejaron un espejito allá, entonces ahora lo que hay que hacer es disparar un láser, achuntarle el espejo y medir cuánto tiempo le toma que el láser vaya y se devuelva, y así podemos saber la distancia a la Luna. Y así se mide también cuánto se está alejando la Luna desde la Tierra, entre muchas otras cosas. Una Profe, pregunta. ¿Sí? profe, yo. Sí, Matilda. No sé si tenga que ver con esta materia en específico, pero ¿cómo las estrellas pueden sobrevivir por sí mismas si se supone que el fuego necesita oxígeno para estar ahí? ¿O no? Porque las estrellas no están hechas de fuego, no brillan Como, por fuego. Eso, profe, lo ¿no? dijo usted la clase No, pasada, lo dijo la clase un pasada, momento. se lo dijo a Claudio, yo me acuerdo, profe. No Le sé, dijo las que iba a... estrellas, sí, las estrellas no están hechas de fuego, no están quemando algo. De hecho, eso era una idea de cómo cómo generaban luz las estrellas. Antes de que se descubriera cómo lo hacían, había gente que pensaba, bueno, entonces el Sol debe ser una bola de carbón gigante o de petróleo gigante, algo así que que se está prendiendo. Pero ¿cómo? Si no hay oxígeno en el espacio. Bueno, tendrá una burbuja de oxígeno alrededor, algo así. Cualquiera de esas explicaciones no era suficiente porque ya sabíamos qué tan vieja era la Tierra, entonces el Sol ya se hubiera consumido en ese tiempo. La respuesta está en que el Sol y las otras estrellas generan su energía a través de energía nuclear. Es una central nuclear gigante lo que está ahora en el cielo en este momento emitiendo luz. Así que no hay fuego de por sí. Solamente es una bola de gas Profe, a una temperatura muy alta que está brillando. Un ahora momento, me entraron una dos pregunta, preguntas. momento. Aquí hay otro que dice, cuando las partículas de luz viajan, ¿pierden energía? No. Es muy curioso eso, muy particular. Las partículas de luz cuando viajan se sostienen a sí mismas. Entonces un rayo de luz va a viajar hasta que se choque con algo lo absorba. Lo que sí va a pasar es que si tú tienes una ampolleta y la ves desde muy cerca se va a ver muy brillante, pero de lejos se va a ver muy débil, porque es la misma cantidad de luz, pero se expande
y se tiene que repartir en un área cada vez más grande. Entonces lo que pasa es que la luz de la ampolleta en sí se diluye, pero cada rayo de luz en particular no pierde energía. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Sí, Claudio, dime. Que tiene que ver con la luz y el espejo y toda esa cosa. Que si se pone, por ejemplo, un espejo en medio y se pone una linterna arriba y una linterna abajo mirando al mismo lado, ¿la luz rebotará o no entiendo qué pasaría ahí? No, no entiendo. A ver, ¿cómo? ¿Tienes un Es que si se espejo? pone un espejo en medio, sí, un ¿En medio espejo de en qué? medio, sí, en medio, y hay una linterna arriba y otra abajo, ¿y ¿Ya? qué pasa con la luz? ¿Rebotaría La luz o...? de la linterna de arriba, claro, rebotaría, pero la parte de atrás del espejo bueno, un espejo es típicamente un vidrio que por un lado lo tiene pintado, y ese lado pintado hace que la luz rebote en él. Entonces, la linterna que está por abajo no va a pasar, no le va a pasar nada, porque ahí llega una superficie en la que no puede rebotar, porque va a Y si rebotar abajo mucho también más fuera débilmente. espejo, fuera las dos partes espejo, Ahí ahí sí, ahí rebotaría rebotaría la los dos. luz en los dos lados, sí. Profe, Algo divertido pasa con algo que es más o menos al revés. Si ustedes se ponen entre medio de dos espejos, no sé si han usado algún ascensor, por ejemplo, que tenga espejos por todos lados, crea efectos bien interesantes, porque ahí la luz rebota varias veces entre los espejos. profe, Hans tenía una pregunta antes, o Tenía Vicente dos no. preguntas. Ya, La Hans. primera era de que, ¿qué pasaría? Yo vi un experimento más o menos así, de que pusieron como un montón de lentes potentes para amplificar la luz ultravioleta, para concentrar en un solo punto, y lo pusieron como cerca en la arena. Lo que hicieron que estuvo como, no sé, como 2 semanas, y pudo crear como un pequeño boquete que después se formó como en cristales. No sé, búscalo y me lo manda. Yo después lo puedo ver. Ah, y profe. también iba a decir que como el Sol y las estrellas son como literalmente bombas nucleares, más o menos así, decirlo. No, no son bombas nucleares, son centrales nucleares, es distinto. ¿Se podría hacer como una estación espacial tomando la energía nuclear que tienen? Bueno, en la Tierra lo hacemos, pero no es la energía nuclear, pues la energía solar. La luz que nos llega con los paneles solares la transformamos en luz, en energía eléctrica. Lo que pasa es que el centro el centro del Sol, muy adentro de donde se genera la energía. Y no podemos ni siquiera acercarnos al Sol, menos aún sacarle un pedacito del centro. Bien, Vicente. Profe, dos cosas. Una, ¿cómo se da saber que la luz tenga como color? Muy buena pregunta, te estaba adelantando la materia, no voy a responder todavía. Cristales, cristales. No, no son cristales. Bien, no, pero Pucha, profe. es una propiedad, o sea, es una característica de la luz que cambia y que hace que el ojo lo detecte de distintos colores. Depende de su origen. Por ejemplo, del sol sería... Más o Amarillo. menos, más o menos. El sol se ve amarillo, pero el sol no es amarillo, el sol es más o menos blanco. Se ve amarillo por efecto de la atmósfera. Pero no, Profe, yo les voy a explicar después. Se nota pero que eso la de que la atmósfera es luz, buena. ¿Sí? profe, pero eso de que la luz tenga diferentes colores, no es igual a lo del fuego, porque el fuego puede tener diferentes colores, se supone, ¿o no? Porque son Sí, el diferentes fuego como tiene reacciones distintos químicas. colores porque cuando tiene distintas reacciones químicas o cuando tiene distintas temperaturas. Sí, tiene que ver con eso. Porque, claro, esos Como el fenómenos azul. te generan distintos colores. Claro, el fuego Y muy el caliente arco es azul, iris. el fuego no tan caliente es amarillo, el fuego más frío es rojo, y así. Última pregunta que tengo acá. El Entonces, ¿qué arco tipo de iris, ondas usa el profe. microondas? ¿Son peligrosas o no? El microondas usa un tipo de ondas que se llama microondas. Y sí, son peligrosas porque esas ondas hacen hervir el agua. Así calientan las cosas en microondas. Si ustedes meten, por ejemplo, una piedra adentro del microondas o una hoja de papel que no tiene agua, eso no se va a calentar. El microondas solamente calienta cosas que tienen agua, y lo que hace es que cada onda del microondas viaja, le pega a las moléculas de agua y las hace vibrar, y eso hace que aumente la temperatura de las cosas. Si ustedes Y es se canceroso. metieran adentro de un microondas, ustedes hervirían y se cocinarían por dentro. Así que las ondas del microondas son peligrosas, pero están hechas, el microondas está hecho de tal manera que las ondas no salen de ahí. Entonces todo afecta solamente lo que está dentro del microondas, y por lo mismo es seguro un horno de microondas y es seguro de comer las cosas que salen de ahí.
Profe, ¿y por Con eso el da metal, cáncer? perfecto. Y no da cáncer. ¿Qué pasa con el metal, por ejemplo? Eduardo lo pregunta ahí. Con el metal pasa algo muy entretenido que van a tener que esperar a física de cuarto medio para entenderlo bien. Pero Ay, lo que justo ocurre iba a preguntar bravo. eso. Lo que ocurre es que el metal de adentro transmite y amplifica las ondas de adentro del microondas. Así que lo que ocurre es que si meten cualquier cosa, de hecho que pueda transmitir energía eléctrica, va a quedar la escoba en el microondas. Cualquier plato que tenga un borde metálico o un tenedor, un cuchillo, nunca, jamás lo metan al microondas. ¿Bien? Porque si no pueden dejar la escoba. Profe, yo metí en el microondas. Después explota el microondas. ¿Y qué pasó, Una Vicente? vez metí una nunca se quedaba en el microondas. Profe, ¿Sí? Creo que cuando era dice chica que- yo metí un teléfono dentro del microondas. Muy mal, muy mal. Kaboom, kaboom. Profe, yo metí un plato con un Profe, la luz del arco iris, A ver, momento. ¿cómo se momento. produce? El arco iris Pero lo vamos a ver uno- después. Claudio, uno sí. cuando mete un guatero, por ejemplo, ¿Sí? uno cuando mete un guatero de semilla, por ejemplo, es que Sí. mi perro está ahí en la escalera. Uno cuando mete un guatero de semilla, no está mojado y lo mete seco, por ejemplo, Ujú. no es necesario mojarlo para meterlo. No Igual sé, se pero calienta. las semillas deben tener agua adentro, por eso puede calentarse. No sé cómo funcionan esos en realidad. Ya jóvenes, se nos acabó el tiempo y yo tengo que ir a hacer almuerzo. Así que espero que esto les haya aclarado sus cosas, sus dudas en general y si es que tienen más, o por supuesto me pueden escribir y ahí conversamos, ¿ok? Julián, ven. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, profe! Adiós. Lo más probable, Adiós, descansen lo más posible, perdón. my friend. Chaito. Esa mejor.